Bienvenidos a este canal donde cada historia es un nuevo universo. Cada fanfic, un viaje sin retorno. Atrévete a descubrirlos en Monarch TL. Llegas tarde, dijo Doku simplemente mientras yo entraba corriendo en la sala de entrenamiento. Lo siento, señor. Me enfrasqué en un proyecto con la maestra Fai. Y tuve que terminar la construcción de mi sable láser, respondí entrecortadamente. Eso era quedarse corto, pues tras aprender los fundamentos de la meditación de batalla del maestro Rancisis, pasé 6 horas en los archivos con Fai aprendiendo todo lo posible sobre la historia del templo. Había sido una lectura larga y aburrida, pero habíamos logrado descartar los 500 niveles superiores del complejo, ya que todos habían sido utilizados durante la última gran guerra contra los Sith, hace casi 1000 años. Así que la maestra Fai planeaba que exploráramos los niveles inferiores. Sinceramente, no esperaba encontrar nada por encima del nivel 1000, descubrir que Coruscant tenía más de 5000 niveles fue una sorpresa, así que me preguntaba cómo podría ocupar el tiempo. Muy bien. ¿Puedo? Preguntó con la mano extendida, y yo desenganché mi sable láser, y no pude evitar sentirme orgulloso de poder decir eso, y se lo entregué. Le dio la vuelta lentamente. Aunque solo medía 2/3 de la longitud de la suya, tenía la misma empuñadura curva. Lo había hecho a propósito, ya que estaba públicamente comprometido con Makashi y él me había explicado que la empuñadura curva otorgaba ventajas al usar Makashi y ambos estilos de la forma 5, que le pediría que comenzara a enseñarme una vez que Makashi alcanzara el nivel de sabio 1 o superior. La empuñadura era negra, mientras que el mango en sí era gris y estaba hecho de un material duro que me recordaba al de un cuchillo de combate de mi vida anterior. Un pequeño botón de activación se encontraba justo encima de donde descansaría mi dedo índice, y Doku lo pulsó, encendiendo la hoja. Eso me hizo gruñir en voz baja. Tenía que conseguir algo diferente, ¿verdad? Pensé mientras Doku imitaba a la perfección el gesto de un vulcano al levantar una ceja mientras examinaba la hoja. El núcleo de la hoja era negro, como si absorbiera la luz, pero la corona brillaba con una luz blanca cegadora. Tras superar mi enfado inicial por el color, me di cuenta de que ninguno predominaba sobre el otro. Aquello me recordó como me había descrito la maestra Nilas la primera vez que me presenté ante ella. La oscuridad toca tu alma, pero no mancilla tu esencia. Hace que tu brillo sea más intenso, más nítido que nunca antes había visto. Esas habían sido sus palabras y supe que lo había previsto. Aún intentaba comprender cómo la fuerza podía predecir el desenlace de ciertas cosas, pero por ahora, lo aceptaría. La fuerza no estaba actuando en mi contra, así que no había necesidad de arriesgarme a enfadarla. Si es que siquiera podía enfadar algo que no se podía describir por completo. Una espada única, Padawan. Una que le sienta bien a su dueño, dijo Doku mientras me devolvía la empuñadura, ahora sin energía. Ahora trabajaremos en enseñarte a aceptar la espada como parte de ti. Me moví al otro extremo del círculo de entrenamiento en el que nos encontrábamos, ignorando las miradas y los susurros de los espectadores que nos rodeaban mientras volvía a encender mi sable láser. Aviso. Estás recibiendo entrenamiento individualizado con un auténtico maestro Makashi. Obtendrás un 25% más de XP Makashi mientras entrenas con el maestro. Desestimé discretamente el aviso, mientras una leve sonrisa se dibujaba en mi rostro. Estas sesiones de entrenamiento facilitarían mucho alcanzar el nivel Maestro 1, y completar la nueva misión Duelista Experto, que había generado durante el almuerzo, antes de mi cumpleaños. Seguiría siendo un reto, pero 3000 XP solo por alcanzar el nivel Maestro 1 hacían que valiera la pena el esfuerzo. Comenzar. Llevábamos 8 días con esto. Durante 8 tardes, descendimos desde el templo Jedi hasta las entrañas de Coruscant en busca de la corrupción que yo sabía, pero Fai solo sospechaba y Doku no creía que existiera, y que se encontraba bajo el templo. Tras pasar otro día investigando en los archivos, logramos determinar que no podía haber corrupción alguna en los primeros 2000 niveles, aproximadamente, bajo el templo principal, ya que todos estaban cartografiados. Salíamos cada día en moto después de comer y no regresábamos al templo hasta 7 u 8 horas después. Habíamos superado el nivel 3000 bajo la superficie hacía 2 días y me preocupaba si encontraríamos la fuente de la corrupción antes de mi cumpleaños y de que yo abandonara el templo con Fai. Oh, no me malinterpretes, abandonar el templo, y Coruscant en general, era algo que me ilusionaba, pero quería completar esta misión antes.
Por eso, durante los últimos 8 días, cambié mis estudios para centrarme únicamente en mis habilidades informáticas, en lugar del amplio abanico de conocimientos que me vi obligado a adquirir cuando era iniciado, para poder subir de nivel esas habilidades más rápido y no tener que preocuparme por la misión relacionada. Que no te pillen. Que pudiera acceder a la bóveda de holocrones con habilidades informáticas de alto nivel mucho antes de convertirme en caballero era una ventaja añadida. Además, los 8 días no habían sido una pérdida total. Habíamos descubierto unas 4 docenas de sables de luz, de los cuales logré guardar un par en mi inventario, y un puñado de holocrones sobre y alrededor de los restos óseos de los Jedi, y también me había topado con unos miles de créditos. Al principio, pensé que los créditos serían inútiles. Después de todo, ¿qué moneda sigue siendo válida 1000 años después? Pero mis poderes los habían añadido a mi total. Ahora solo necesitaba intentar comprar algo con esos créditos almacenados para ver si se podían usar. Siguiendo las instrucciones de Dooku, registré la ubicación de todos los cuerpos de los Jedi caídos para que pudieran ser reunidos y cremados en masa más tarde. Aunque sus nombres se habían perdido en el olvido, ambos maestros Jedi consideraron que merecían ser tratados con honor y respeto. Si bien estaba seguro de que al menos algunos eran Sith, tuve que aceptar la decisión. ¿Qué nivel hemos superado ahora?, preguntó Dooku con un dejo de fastidio mientras entrecerraba los ojos e iluminaba el pasillo frente a nosotros con la linterna de su mano. Creo que estamos en el nivel 3129, respondió Fai con su habitual calma y serenidad. Entiendo que no confíes mucho en estas exploraciones, pero tanto nuestro Padawan como yo sentimos que hay algo aquí abajo que supone un peligro para el templo. Soy plenamente consciente de los motivos de sus inspecciones diarias de los niveles bajo el templo, pero sigo creyendo que ambos perciben la decadencia general del planeta, replicó Dooku mientras yo luchaba por no sonreír ante la interacción. Dooku era la personificación de la nobleza en su comportamiento. Siempre se atenía a las reglas y a lo que sabía que era cierto. Se guiaba por certezas y enfoques formales en la mayoría de los asuntos. La fuerza estaba ahí para ayudarnos con sugerencias. Por otro lado, Fai era una persona muy sensible y cariñosa que creía firmemente que la vida debía vivirse siguiendo la fuerza, dejándose guiar por ella hacia donde debía estar. ¿Te divierten nuestras opiniones, Padawan?, preguntó Dooku, arqueando una ceja al notar mi sonrisa. No, señor. Bueno, sí, pero probablemente no por la razón que usted piensa. Entonces, ¿qué es lo que te resulta tan gracioso de nosotros?, preguntó Fai con una leve sonrisa. Esa que parecía tener cuando sabía la respuesta pero no quería decir cuál era. Perdonadme si me excedo, pero por mi experiencia en el templo, ambos sois rebeldes, dijo Fai con una suave risita mientras Dooku arqueaba una ceja. Me refiero a que, si bien ambos sois Jedi, ninguno de los dos está, bueno, dispuesto ni interesado en seguir la idea general de lo que debería ser un Jedi. Maestro Dooku, usted siempre tiene el control. Es tranquilo y sereno, a la vez que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos, y sin embargo parece tener una gran ambición por saber más que los demás. Maestro Fai, usted es, perdóneme que lo diga así, alguien sin una dirección clara. Parece que simplemente quiere dejarse llevar y dejar que las cosas fluyan. Ambos preferís afrontar lo que sucede a vuestro alrededor a vuestra manera y no siempre en estricta conformidad con las normas de la orden. Por eso creo que ambos sois una excepción dentro de los Jedi. No seguís el enfoque común que me enseñaron el año pasado sobre quién es un Jedi y qué implica. De hecho, vuestros enfoques son similares a lo que mi abuelo me explicó sobre las costumbres de los antiguos Jedi antes de que yo viniera aquí. Cuando terminé, ambos maestros se miraron y parecieron comunicarse sin hablar. Tenía algunas suposiciones sobre ambos, pero dado que tenía una vida anterior y conocía gente de esa época con la que compararlos, sentí que mis suposiciones eran bastante acertadas. Tu observación es acertada, aunque algo tosca, afirmó Dooku una vez que ambos me miraron de nuevo. Si bien la maestra Fai y yo vemos el papel de un Jedi, y lo que debería significar ser uno, de maneras diferentes, ambos coincidimos en que los métodos estándar utilizados por el Alto Consejo son deficientes. Fai negó con la cabeza mientras su sonrisa volvía a aparecer. Puedes sacar al chico de Sereno, soltó una risita antes de continuar. Tu evaluación sobre nosotros es correcta, joven. Ambos somos inconformistas con lo que el Consejo Jedi desea que sean todos los Jedi, al igual que muchos otros. Y, sin embargo, tú también lo eres. A veces desafías la autoridad, pero otras te contentas con obedecerla.
En un momento pareces impulsado por alguna fuerza, valga la redundancia, mientras que en otros te basta con ser. Negó con la cabeza, aunque su rostro debería haber ocultado cierta diversión. En muchos sentidos, eres una interesante mezcla del maestro Doku y yo. En efecto. He notado que te desvives por ayudar a tus compañeros de clan, como un buen Jedi debería, pero no pierdes el tiempo con halagos vacíos ni falsas alabanzas. Incluso a aquellos que considero no dignos de ser Jedi, los ayudas. ¿A qué se debe esto? Pensé por un momento en cómo formular la respuesta sin revelar mis sospechas ni mis planes. Aunque haya algunos dentro de los clanes que no sean aceptados como padawans, eso no significa que dejen de ser Jedi. Ni que el consejo deba simplemente relegarlos a trabajos que, en esencia, no tienen futuro, sin al menos hablar con ellos. Dejar a estos supuestos Jedi fracasados en mundos agrícolas seguramente generará resentimiento entre ellos y, dado que, en mi opinión, los Jedi consideran las emociones como algo que deben evitarse a toda costa, es probable que al menos algunos de los asignados a esta misión se enfaden y se frustren. Esto conduce al lado oscuro, o al menos eso afirmaban mis maestros. ¿Y crees que hay una manera mejor? Preguntó Doku en un tono más suave de lo normal. Posiblemente. Sé que la Orden Jedi está constituida como una organización sin ánimo de lucro, pero ¿no podrían los reasignados recibir algún tipo de formación complementaria o ser cedidos para ayudar con problemas graves? Por ejemplo, leí que Mandalore es ahora un mundo prácticamente desolado. ¿No podrían el Consejo y los cuerpos que supervisan hacer algo para ayudar a restaurar el planeta? Mandalore es un ejemplo interesante, comenzó Fai, mirando a Doku mientras hablaba. Pero tu idea tiene mérito. Hablaré con el maestro Rancisis, quien dirige el consejo de reasignación. Asentía Fai mientras miraba a Doku. Estaba al tanto de su historia reciente en Mandalore. La había leído poco después de llegar al templo, ya que tenía curiosidad por saber cómo los mandalorianos de KOTOR se habían convertido en los de The Clone Wars, y me enteré de la última misión que el consejo le asignó a Doku allí. Me habían explicado cómo Doku conoció a Jango Fett, y supuse que esa misión fallida se usó para reclutarlo para el Mandaloriano y convertirlo en el modelo de los clones de Lagar. Aún dudaba sobre si impedir que Jango fuera el modelo, ya que, incluso si lo eliminaba, estaba seguro de que Sidious encontraría otro, y no tenía ni idea de si la nueva elección sería mejor o peor a largo plazo. Maestro Doku, ¿está todo bien? Pregunté lentamente mientras mentalmente activaba la mente del jugador para bloquear su percepción de que sabía más de lo que debía. Sí, sí. Como dijo la maestra Fai, tu idea tiene mérito, respondió en voz baja y sin su habitual seguridad. Simplemente tengo opiniones firmes sobre los mandalorianos. O al menos sobre cierto grupo de ellos. Terminó entrecerrando los ojos, supuse que al recordar la batalla de Galidraan. Sabía que tendría que preguntarle sobre esa batalla si viajaba a Mandalore, o cuando lo conociera mejor, pero por ahora, dejé el asunto de lado y envié un pulso con detección, maldiciendo de nuevo que el poder aún no pudiera atravesar niveles a más de 5 metros de duracreto acumulado. Esperaba que eso cambiara una vez que alcanzara el nivel Adepto 1. Lo había hecho unas 5 veces por hora, todos los días que estuvimos aquí abajo, junto con TK. TK era solo para la experiencia, pero detección también servía para estar alerta ante posibles amenazas. 8 días y más de una docena de niveles de poder, no se había detectado nada. Hasta ahora. No creo que estemos solos, murmuré mientras echaba un vistazo al pasillo donde el sistema de detección había percibido 6 presencias a unos cientos de metros. El mismo pasillo por el que debíamos dirigirnos para encontrar las escaleras que llevaban al siguiente piso. Lamentablemente, aunque el poder me permitía saber si algo estaba allí, no parecía ser capaz de identificar quién o qué estaba allí, lo cual limitaba su potencial, pero incluso saber dónde estaban los posibles enemigos era algo que no iba a ignorar. Creo que tienes razón, jovencita, dijo Fai entrecerrando un poco los ojos y perdiendo parte de su tono desenfadado. No son seres inteligentes, pero tampoco simples. Y sienten ira, agresividad, porque estamos en su territorio. Quizás habitantes del subsuelo, sugirió Doku mientras notaba que ahora sostenía su sable de luz. O alguna otra de las criaturas que se sabe que viven en las profundidades. Probable, y un problema. Fai echó un vistazo a una tableta que contenía los pocos mapas que habíamos podido encontrar de los niveles inferiores. Si el mapa es correcto, entonces están bloqueando nuestro camino de descenso. ¿Podemos rodearlos?
Fai negó con la cabeza ante la pregunta de su compañero Jedi. Según los antiguos esquemas que encontramos en el nivel 26 y 7, no. Todas las demás salidas están bloqueadas o destruidas, según los escaneos que hemos realizado. Entonces simplemente tendremos que convencer a estas criaturas de que nos dejen pasar, dijo Dooku mientras deslizaba su sable de luz en su mano. Quédate detrás de nosotros, Cameron. No es que dudemos de tu capacidad, sino que no queremos correr peligro, explicó Fai mientras me empujaba suavemente unos pasos hacia atrás. Ya he matado antes, repliqué sin rodeos, aliviado de que la mente del jugador ya estuviera en marcha. Podía esperar a que comenzara el combate, pero ese instante fugaz en que no está activa, y luego sí, podría costarme caro. Sí, estoy al tanto de los sucesos que te llevaron al templo, dijo la maestra Jedi con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero aquella fue una situación en la que luchabas por tu vida. Puede que esta no sea la misma. Hizo una pausa y me miró fijamente a los ojos. Quédate detrás de nosotros mientras intentamos calmar a estas criaturas. Sí, señora, respondí con un leve suspiro. Si bien evitar el conflicto era más seguro, sabía que podía ganar experiencia en combate, ya que había obtenido unos 800 puntos al matar al aprendiz City a 2 piratas mientras escapaba de mi casa. No era mucho, pero no iba a desaprovechar la oportunidad de ganar más si tenía que luchar, aunque sabía que si empezaba a matar por experiencia, corría el riesgo de adentrarme en un camino oscuro que quería evitar, con poderes de la fuerza o sin ellos. Desenganché mi sable láser, pero imité el comportamiento de Dooku y no lo encendí mientras avanzábamos por el pasillo, y al doblar una esquina nos encontramos con un animal de alguna forma. Parecían perros, pero no lo eran. Medían alrededor de 1 metro de largo, tenían la piel blanca y pálida, orejas grandes y dientes muy afilados. Pero lo que me llamó la atención fue la ausencia de ojos. ¿Por qué no tienen ojos?, pregunté en voz baja mientras observaba a las criaturas deambular. O no nos habían detectado o no nos consideraban una amenaza. Grandes áreas de los niveles inferiores de Coruscant tienen luz escasa o nula. Estas criaturas claramente han evolucionado hasta el punto de no depender ya de la vista, explicó Dooku en un susurro apenas audible. Ya me he topado con criaturas similares. A juzgar por sus orejas, creo que utilizan la ecolocalización para detectar a sus presas. Presas que, sin duda, nosotros también detectaríamos si tuviéramos la oportunidad, añadió Fai con voz suave mientras yo apretaba con fuerza mi sable láser. Nos acercamos despacio y con cautela. A pesar de que intentamos minimizar el ruido que hacíamos, las bestias parecieron sentir nuestra presencia y se volvieron hacia nosotros. Mostraron los dientes y emitieron un profundo gruñido gutural. Sentí cómo se me erizaban los pelos de la nuca cuando el más grande de la manada se acercó sigilosamente hacia nosotros. Y entonces, de repente, se agacharon. Aparté la mirada de las bestias y vi que ambos maestros Jedi permanecían de pie con calma, con las manos alzadas hacia ellas. Suspiré mentalmente con fastidio por perderme la experiencia mientras, una a una, las bestias caían en un profundo sueño. ¿Qué fue eso?, pregunté una vez que todas las bestias estuvieron dormidas. La fuerza nos otorga la capacidad de calmar los corazones y las mentes de las bestias, e incluso controlarlas hasta cierto punto, explicó Fai. La facilidad para hacerlo depende del animal en cuestión y de la fuerza de voluntad del Jedi, pero generalmente es posible evitar matar innecesariamente a criaturas que solo representan una preocupación debido a su naturaleza territorial. Asentí con la cabeza mientras veía a Dooku moverse lentamente entre la manada de criaturas. El hombre aún sostenía su sable de luz mientras avanzaba entre ellas, claramente precavido de que pudieran despertar. El camino está despejado. Sin embargo, recomiendo precaución. El hecho de que ahora estén durmiendo no los convierte en una amenaza menor, comentó en voz baja. Asentí brevemente en señal de comprensión y me moví con rapidez pero cautela para unirme a él, con Fai justo detrás. Una vez que estuvimos a salvo y bajábamos las escaleras hacia el siguiente piso, levanté un aviso. Poder de la fuerza descubierto. Control de bestias otorga la capacidad de calmar, controlar o incluso dominar a una bestia o criatura. Ignoré el aviso, aunque lo había visto usar varias veces en las películas o en Clone Wars. No creía que lo necesitara mucho, pero un nuevo poder siempre era bienvenido. Aún así, me molestaba no haber conseguido la experiencia que esperaba al derrotar a las bestias. Al llegar al siguiente piso, Fai se giró para mirarme.
¿Alguien te ha aconsejado sobre la necesidad de matar para escapar de los Sith? Tras superar la sorpresa de la pregunta inesperada, negué con la cabeza. Suspiró profundamente y alzó la vista. Decepcionante, pero no inesperado. Me miró de nuevo y continuó. Cuando regresemos esta noche, el maestro Dooku y yo hablaremos contigo sobre lo sucedido. Estar en tales circunstancias y verte obligado a quitar una vida puede tener graves consecuencias para tu salud mental, y seríamos negligentes en nuestro papel de maestros si no nos aseguráramos de que estés bien física y mentalmente. Sí, señora. Sonrió y se puso al lado de Dooku mientras me daba cuenta de que era la primera en preguntar cómo estaba después de matar y saber que mi abuelo había muerto, y solo lo había hecho después de que hubiéramos evitado nuestra primera situación potencial de combate. Fue un recordatorio preocupante para mí de una de las maneras en que los Jedi aparentemente fallaron a los niños a su cargo. Aunque tal vez por ser un caso único, a ninguno se le ocurrió preguntar. Lo cual no justificaba en absoluto ignorar a un niño con un posible trastorno mental relacionado con el combate. Negando con la cabeza al descubrir otro fallo de la Orden Jedi, volví a lanzar el hechizo detección y fruncí el ceño. Creo que este nivel está habitado, dije lentamente mientras el poder identificaba a casi 2 docenas de seres dentro de su alcance, la mayoría congregados en un gran grupo directamente al final del pasillo frente a nosotros. Sí, parece que hay seres vivos más adelante, convino Dooku, retomando la delantera. Sin embargo, no son simples bestias, añadió al llegar al umbral de una puerta y divisar criaturas en su interior. Tenían la misma piel pálida y blanca, y dientes afilados como los caninos mencionados anteriormente. Sin embargo, caminaban sobre 2 patas y su piel colgaba suelta de sus cuerpos. Sus orejas parecían fusionarse con sus ojos, y creí ver algo moverse tras la piel, donde normalmente estaría el globo ocular. Conté más de 2 docenas de criaturas deambulando por el pasillo, pero otro destello de detección me indicó que había otras 10 que no podía ver. Trogloditas, maravilloso, murmuró Dooku mientras nos apartábamos del marco de la puerta. Sugiero que busquemos otra ruta. Sí, eso sería lo mejor, convino Fai. Aunque no son seres sintientes, son inteligentes y mucho más difíciles de persuadir con la fuerza, añadió, respondiendo a mi pregunta tácita. Regresamos a las escaleras e intentamos 2 rutas más, pero ambas estaban bloqueadas por escombros caídos, y comencé a sospechar que tendríamos que abrirnos paso a través de los trogloditas cuando llegamos al último camino posible para rodear la habitación. Esta es nuestra única opción, afirmó Dooku desde su posición avanzada. Padawan, quédate atrás y asegúrate de que ninguna de esas bestias intente rodearnos. Asentí en señal de consentimiento y me deslicé detrás de los 2 adultos, aunque desenganché mi sable láser por si acaso fuera necesario. Avanzamos lentamente por el pasillo, tomando cada esquina con precaución al dar un paso, y utilicé la detección antes de cada giro como precaución adicional. Parece que tendremos que abrirnos paso a la fuerza, dijo Dooku en voz apenas un susurro mientras doblábamos otra esquina y veíamos que, a unos 200 metros, una puerta se abría al pasillo y un grupo de unos 8 trogloditas deambulaban por allí. Un vistazo a mi minimapa me indicó que probablemente la puerta daba al pasillo que estábamos intentando evitar. Creo que esa puerta lleva a la zona donde nos encontramos por primera vez con estas criaturas, añadió Fai, sin darse cuenta de que estaba coincidiendo con mi minimapa. Entonces, si queremos bajar al siguiente nivel, tendremos que encontrar la forma de pasar junto a ellos, afirmó Dooku con un tono que denotaba molestia. Podríamos calmarlos fácilmente, pero eso conlleva el riesgo de que otros, al otro lado de la puerta, los detecten. ¿Por qué no los calmamos y luego los guiamos hacia nosotros para aturdirlos? Sugerí. Eso debería ayudarnos a desalojar a este grupo sin alertar a los demás. Ambos Jedi nos miraron por un instante, antes de intercambiar una mirada. Una solución interesante, dijo Dooku con un leve tic en los labios. Y una que evita el derramamiento de sangre. Inesperada. Me sentí un poco ofendido de que esperara que yo sugiriera simplemente atacarlos. Admito que lo había considerado solo por la experiencia, pero la enorme cantidad de criaturas dentro de mi rango de detección, unas 50 por todo el nivel, me hizo ser prudente. Aún así, es un buen plan, añadió Fai con una sonrisa mientras se giraba y extendía las manos hacia las criaturas. Lentamente, cada una de ellas se puso de pie y se acercó arrastrando los pies hacia nosotros. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca como para estar seguro de que estaban fuera del alcance de la puerta, Dooku extendió la mano y comenzó a aturdirlos.
Para no perderme ningún punto de experiencia y viendo una excusa para subir de nivel un poder de la fuerza, me uní a él y rápidamente teníamos 8 criaturas profundamente dormidas a nuestros pies. Un plan exitoso. Bien hecho, Padawan, comentó Dooku mientras pasaba por encima de los atónitos trogloditas para tomar la delantera. Es alentador ver a alguien tan joven darse cuenta de que no todos los problemas se resuelven con el uso de la fuerza, añadió Fai mientras se ponía a caminar detrás de él. Seguí su rastro entre las bestias dormidas, pero la curiosidad me impulsó a agacharme para tocar suavemente a una de ellas. Ton criatura estado aturdido. Ganancia de XP del grupo. 37 desea saquear el cuerpo. Sí/no sí se han añadido 3 créditos. Saquear esos cuerpos iba a ser una pérdida de tiempo, pero al menos ahora tenía un nombre para las criaturas. Aunque me preguntaba qué significaba exactamente ganancia de XP de grupo y cómo se aplicaba. Fai y Dooku también tenían sus propios niveles, o era solo una forma de limitar la cantidad de XP que ganaba al permitir que otros lucharan a mi lado. Un vistazo a mi estado mostró que había ganado algo menos de 200 XP desde el comienzo del día. Sin conocer el desglose exacto de cómo se calculaba la XP de grupo, no podía estar seguro, pero parecía que ganaba unos 10 XP por cada ton y bestia aturdida. Quizás obtenga una mayor parte si soy yo quien los aturde. ¿Sucedería lo mismo si los mato, y la ganancia de XP sería mayor? Reflexioné mientras atravesaba al ton dormido. Debemos pasar rápido y en silencio junto a la puerta, dijo Dooku mientras yo terminaba de pasar junto a las criaturas dormidas. Iré primero, seguido de ti, Padawan. Sí, señor. De repente, Dooku se volvió más difícil de detectar, y tuve que concentrarme cuidadosamente para verlo cuando me di cuenta de que había invocado la fuerza para ocultarse, y comprendí que así es como los demás veían el camuflaje de la fuerza. Con pasos silenciosos, pasó rápidamente junto a la puerta y, una vez al otro lado, se volvió para mirarnos. Una rápida serie de gestos con las manos me indicó que había 3 Kton cerca de la puerta, pero ninguno estaba mirando activamente hacia el pasillo. Pensando que era mejor usar el mismo poder que Dooku, activé camuflaje y caminé rápidamente hacia donde Dooku me esperaba. Su ceja se alzó ligeramente cuando me moví, supuse que porque no se había dado cuenta de que yo también podía usar camuflaje de fuerza, aunque no dijo nada hasta que Fai cruzó y nos habíamos movido unos metros más allá de la puerta. Nos alejamos silenciosa pero rápidamente de la sala ocupada y pronto encontramos el camino para bajar al siguiente nivel. Esto podría ser un problema, murmuró Dooku cuando llegamos al siguiente nivel y nos encontramos en una sala gigante llena de docenas de Kton. El Kton más cercano nos vio antes de que pudiéramos hacer nada y gritó, atrayendo la atención de todos los demás Kton en la sala. Cada Kton se giró para encararnos y gritó también antes de cargar al unísono. Dooku y yo encendimos nuestros sables de luz y dimos un paso al frente mientras Fai levantaba las manos. Un Kton saltó hacia mí desde mi izquierda, e instantáneamente alcé mi sable de luz para partirlo limpiamente por la mitad. Otros 3 cargaron desde mi derecha y los empujé bruscamente hacia atrás con la fuerza, mientras cortaba en pedazos a otros 2 Kton. No podía arriesgarme a mirar a ninguno de los maestros Jedi mientras otros 7 Kton avanzaban hacia mí y me veía obligado a girar y dar vueltas para evitar sus garras incluso mientras los atacaba con mi espada. Un grito femenino me hizo girar y vi que Fai estaba cubierta por una red que palpitaba con electricidad. Un gruñido provino de donde estaba Dooku. Gruñí cuando mi visión fue bloqueada por destellos azules y mis manos se contrajeron. Al darme cuenta de que estaba atrapado en una red igual que Fai, intenté usar mi sable láser para cortarla, pero solo conseguí gruñir cuando mi mano vacía tocó la red y caí de rodillas. Necesitaba una forma de salir de la red y sin mi espada láser, eso no era posible. Utilicé teleportación para retroceder unos 5 metros y suspiré al perder la sensación de la constante corriente eléctrica que recorría mi piel. Un grito gutural me devolvió a la realidad y vi a más de una docena de Kton acercándose a mí. Los más cercanos ya alzaban sus puños o armas primitivas para atacar. Extendiendo la fuerza, agarré cualquier trozo de escombro que tuviera a mi alrededor. Los aceleré alrededor de mi cuerpo antes de empujar los escombros, lanzándolos con un rugido contra todo lo que me rodeaba, esperando mentalmente que la fuerza y la débil percepción de dónde estaban me impidieran golpear a Fai o a Dooku. Se oyeron gruñidos, gorgoteos y otros sonidos guturales durante menos de un minuto. Abrí los ojos, sin siquiera darme cuenta de que los había cerrado, y casi vomité al ver lo que había pasado.
El suelo a mi alrededor, y en otros puntos del pasillo, estaba cubierto de una inquietante mezcla de piel suelta blanca y sangre roja con huesos y otras partes sólidas, de lo que supuse que eran órganos internos de Kton, que sobresalían de la sangre y la piel. Padawan, me giré al oír la suave voz y vi a Fai, que ya se había liberado de la red y estaba arrodillada a mi lado. No había ninguna sonrisa en su rostro, y una mano se posó en mi hombro. ¿Estás bien? Creo que sí, murmuré. La mente del jugador estaba activada y me había ayudado a pensar y actuar durante la batalla, pero se había desactivado en cuanto terminó, y ahora tenía que lidiar con la masacre de tantas criaturas. Sí, lo hice para salvar mi vida, y la de Fai y Dooku, pero ver la carnicería que había provocado al desatar un poder de la fuerza tan común barra básico fue perturbador. Yo no quería hacer esto, dije lentamente. Si bien las secuelas de la batalla fueron fáciles de sobrellevar, gracias a mi pasado, aceptar lo que había hecho y lo fácil que había sido me llevaría tiempo. No lo hiciste. Sin embargo, de no haberlo hecho, podríamos haber corrido un grave peligro, afirmó Dooku solemnemente mientras observaba la habitación. Si bien fueron excesivos, tus esfuerzos lograron salvarnos. Fai giró la cabeza bruscamente y fulminó con la mirada a su compañero maestro Jedi, pero no le dirigió la palabra. Era la primera vez que veía su rostro desfigurado por algo parecido a la ira, y supe que jamás querría ver semejante veneno dirigido hacia mí, ni ver sus facciones dañadas por semejante reacción. Deberíamos regresar al templo, dijo lentamente mientras se volvía para mirarme. Ha sido un momento agotador. No. Respondí con más vehemencia de la que pretendía. No. Puedo seguir. Podemos hablar de esto más tarde, pero siento que estamos cerca. Usé la detección y me quedé sin aliento al percibir algo inesperado al otro lado del nivel. Algo doloroso, furioso, atormentado estaba donde mi minimapa indicaba que debían estar las escaleras que bajaban al siguiente nivel. ¿Hay algo cerca, algo fuera de lugar?, murmuré mientras cerraba los ojos y volvía a usar la detección, solo para retroceder ante lo que percibí. Oscuridad, dolor, furia, deseo. Sí, yo también presiento algo. Tiene relación con el lado oscuro, pero no estoy seguro de que sea esa corrupción que ambos dicen creer que está aquí abajo, añadió Dooku, dándome la razón. El hecho de que encontremos algo contaminado por el lado oscuro demuestra que nuestra teoría tiene fundamento, dijo Fai, refutando el escepticismo de Dooku. Sin embargo, me preocupa exponer a nuestro Padawan a otra situación potencialmente peligrosa tan pronto después de esto. Lo que no te mata te hace más fuerte, murmuré. Algo que solía decir mi abuelo, añadí rápidamente a modo de explicación. No es una perspectiva totalmente Jedi, pero no deja de ser cierta, afirmó Dooku, asintiendo levemente en señal de aprobación. Muy bien, pero Cameron, a partir de ahora debes permanecer detrás de nosotros en todo momento. No voy a arriesgarme a perder a mi primer Padawan en siglos en nuestra primera misión. Ni la fuerza ni yo me lo perdonaríamos, dijo Fai con un suspiro, recordándome una vez más lo mayor que era en realidad. Aunque aparentaba tener solo una década más que yo, no era así. Los registros de los archivos indicaban que se unió a la Orden como una de las primeras iniciadas a bordo del crucero Chuntor, botado hace aproximadamente 500 años. Eso fue lo mejor que pude averiguar sobre su edad, ya que los registros generalmente no especificaban la edad de un Jedi al ser descubierto e incorporado a la Orden. Al principio nos movimos despacio, Fai no quería que fuera demasiado rápido, a través del vestíbulo y los pasillos circundantes, que estaban desprovistos de vida y sin ningún rastro de derramamiento de sangre, antes de acelerar el paso una vez que estuvo segura de que yo estaba bien. Me hubiera gustado detenerme, ya que mi FP apenas superaba los 500 tras la batalla, pero sabía que si nos deteníamos, Fai nos obligaría a regresar al templo. Dejé de usar camuflaje y evité usar detección, y para cuando nos acercamos al lugar donde percibí la oscuridad, mi FP había vuelto a superar los 1500. Cuando la entrada al siguiente nivel apareció a la vista, divisé 3 nuevas criaturas. Parecían tener el doble de altura que los Kton, y tenían la piel roja y coriácea, aunque desigual al igual que sus cabezas, y ninguno de los 3 se parecía. Maravilloso, comentó Dooku cuando las 3 bestias nos divisaron. Las criaturas se resistieron al intento de Fai de calmarlas, y Dooku se vio obligado a matar a 2 antes de que la tercera mostrara un atisbo de inteligencia y huyera, adentrándose en el túnel de piedra. Parecía que este nivel era el último de cualquier templo inicial, ya que el túnel se dirigía hacia el interior de la montaña en lugar de rodearla como lo habían hecho los más de 1000 niveles anteriores.
Espero que no tenga amigos, dije, lo que me valió miradas fulminantes de los maestros Jedi. Quizás sería prudente que no sugirieras tales cosas, dijo Dooku con un gruñido. Fai sonrió, pero era más una sonrisa sombría que una de verdadera felicidad. En silencio, me pregunté si la fuerza habría ocupado el lugar de Murphy en este universo. El túnel era más largo y oscuro que cualquier otro que hubiéramos visto antes, así que Dooku y yo usábamos nuestros sables de luz como linternas. Según el tiempo que indicaba mi interfaz, tardamos aproximadamente 5 veces más en bajar entre niveles antes de que el túnel se ensanchara y se convirtiera en una caverna. Cuando mis ojos se acostumbraron a la escasa luz natural, gemí. La bestia que había huido había reunido a casi una docena de sus amigos, todos los cuales esperaban en la caverna, gruñéndonos. Fue culpa mía, murmuré justo cuando las bestias cargaron. Dooku dio un paso al frente y, casi con pereza, esquivó una mano con garras antes de cortarle el brazo al que estaba unida. Luego giró y asestó un tajo a otra bestia en el pecho. En ese instante, Fai movió la muñeca y lanzó a 2 de las bestias contra sus congéneres, derribando a 5 de ellas cuando la masa combinada de extremidades impactó contra la pared, lo que fue acompañado por el crujido de varios huesos. Apenas había logrado dar un paso adelante para ayudar cuando las 2 últimas bestias irrumpieron en la caverna. Lo siento, murmuré mientras Dooku se giraba para mirarme con furia. Quizás la próxima vez tengas más cuidado con tus palabras, dijo mientras se sujetaba el sable láser al cinturón. Sí, señor, respondí, mientras maldecía que Murphy existiera aquí. Esta cueva está dentro de la montaña. En los archivos no había nada que siquiera insinuara su existencia, dijo Fai mientras pasaba junto a nosotros y examinaba las paredes de la caverna, para luego retirar la mano bruscamente. Este lugar está maldito. Usé detección y al instante me arrepentí, pues mi mente se vio inundada de susurros. Susurros de ira, de poder, de rabia, de tomar lo que quería. Una imagen de la cueva de cristal en Ilum me vino a la mente fugazmente y una mirada a Fai me hizo alegrarme de no haber entrado aún en la pubertad. Fue un poco abrumador, así que activé mente del jugador y al instante cesaron los susurros. Esta habilidad era tan poderosa que resultaba ridícula, pero en ese momento no me quejaba. ¿Cameron? Me giré y vi a Fai mirándome. Estoy bien, señora. Simplemente me sorprendió un poco sentir tanto caos. Esa es una palabra para describir lo que impregna este lugar, añadió Dooku sin abrir realmente la boca. Ten cuidado, presiento que la corrupción está cerca y vigilada. ¿Ahora crees que tenemos razón sobre la mancha? Preguntó Fai con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Negar lo que veo y siento sería mentir, respondió mientras tomaba la delantera y nos guiaba hacia la caverna. Durante unos minutos, caminamos a oscuras, sin más luz que la de nuestros sables láser, hasta que la caverna comenzó a estrecharse y apareció un pequeño arco. Un arco que parecía estar marcado con símbolos parecidos a jeroglíficos. Estas son antiguas marcas Sith, comentó Fai mientras mantenía la mano a centímetros de las marcas, con aparente cuidado de no tocarlas. Reconozco algunas de memoria. Hablan de un pozo, usado por los guerreros antes de la batalla. Estas dicen que este templo fue creado para corromper o dominar el nexo que es la montaña. Un templo Sith aquí. Uno que es anterior al templo Jedi. ¿Cómo es posible que la orden no lo sepa? Preguntó Dooku, probablemente más para sí mismo que para nosotros, mientras se acariciaba la barba. ¿Cómo es posible que el Alto Consejo no esté al tanto de esto? Quizás podamos preguntarles después de que hayamos resuelto lo de este lugar, sugerí, aunque dudaba que supieran algo al respecto. Sí. Veamos ahora qué nos espera en el interior. Cameron, quizá deberías esperar aquí, sugirió Fai, poniendo una mano en mi hombro y dedicándome una sonrisa maternal. Lo que sea que haya dentro será peligroso, y exponerte a semejante oscuridad no me parece bien. No. Te ayudé a encontrar este lugar. Debo asegurarme de que todo salga bien, repliqué. Me preocupaba que, si no ayudaba a despejar el nexo del lado oscuro, fracasaría en la misión. Y estaba casi seguro de que, con la mente del jugador activa, estaba a salvo de cualquier posible corrupción. Hasta ahora, nada, más allá de ser una experiencia nueva, me había tentado a enloquecer y matar a todo el mundo. Aunque quizá así comience la caída al lado oscuro. Recordé mi charla con Revan y la conversación que tuvimos sobre intentar alcanzar el equilibrio con la fuerza. ¿Podría usar esto como primer paso para demostrar que hablaba en serio sobre encontrar otra solución e impresionar a Revan? El suave balanceo de mi cuerpo me distrajo de mis pensamientos. ¿Cameron?
¿Estás bien? Preguntó Fai, frunciendo el ceño con preocupación. Sí, maestro. Estaba pensando si habría alguna forma de equilibrar la corrupción aquí, respondí, haciendo que ambos Jedi me miraran como si me hubiera salido otra cabeza. ¿Equilibrar la mancha? ¿No eliminarla? Preguntó Dooku lentamente. Sí. Todo debe existir en equilibrio, ¿no? Es decir, si el ecosistema de un planeta está desequilibrado, eventualmente los animales y seres inteligentes que viven allí se extinguirán a menos que se restablezca el equilibrio. ¿Por qué no habría de ser igual para la fuerza? ¿Así que deseas traer equilibrio a la fuerza? Preguntó Fai, frunciendo tanto el ceño que me preocupó que sus cejas se metieran en los ojos de los demás. Sí y no, respondí con un suspiro. Soy consciente de una profecía que algunos me han atribuido, pero no es en eso en lo que estoy pensando. Los Sith y los Jedi son las dos caras de la misma moneda. Dos extremos opuestos. Si uno se inclina demasiado hacia un lado, la naturaleza, la fuerza, reacciona y busca el equilibrio. Pero a menudo, ese exceso lleva las cosas al extremo opuesto. Buscas eliminar suficiente de la influencia del lado oscuro en este lugar para restablecer el equilibrio. Ni luz ni oscuridad, simplemente fuerte en la fuerza. Preguntó Dooku mientras se acariciaba la barba de nuevo. Sí. Interesante. Pero quizá deberíamos esperar a ver si es posible hasta después de haber localizado el origen de la contaminación, dijo, girando bruscamente hacia el arco. Presiento peligro dentro, pero nada que no podamos controlar si trabajamos juntos. De acuerdo. Pero como dije, Cameron se queda detrás de nosotros, añadió Fai, y me di cuenta de que la razón por la que Fai me había sacudido era que me había distraído pensando en qué hacer con el nexo del lado oscuro. Al cruzar el arco, un profundo rugido animal resonó en la siguiente caverna. Sentí como si me recorriera la columna vertebral. Joder, qué horror. Murmuré mientras, desde la luz que de alguna manera se filtraba al otro lado de esta nueva caverna, se alzaba una bestia gigante que recordaba de las películas. ¿Cómo ha llegado un rancor hasta aquí? Preguntó Fai con un leve temblor que, esperaba, no fuera de miedo. No necesitaba que los dos maestros Jedi se asustaran ante lo que nos enfrentábamos. La pregunta más pertinente sería ¿qué efecto ha tenido esta corrupción sobre él y las demás bestias?, comentó Dooku mientras cambiaba de postura, preparándose para la pelea que se avecinaba. Observé detenidamente al rancor y noté que era diferente al de las películas. Su piel era más oscura, casi negra en algunas zonas, y parecían brotarle púas adicionales donde era más oscura. Las bestias que habían estado en la caverna anterior también estaban aquí, y media docena de ellas tenían la piel más oscura y púas. Esto va a ser divertido, dije arrastrando las palabras sin ningún sentimiento. El rancor rugió una vez más y luego cargó. Hola gente, soy su eterno monarca, déjenme sí en los comentarios si quieren que a partir del siguiente video les deje una imagen de los personajes o animales que vayan apareciendo a lo largo del fic, sin decir nada más dale like al video, no seas cabrón y chao.